Buenos días, es un gusto para nosotras presentarnos. En esta oportunidad vamos a conversar un poco acerca de la personalidad de la teoría de los rasgos. Nuestro grupo está conformado por Branger Pinto, Luisiani Jiménez, Fraidemar Méndez, María Rengifo, Natalie Cortés, Joemi Naranjo y mi persona Luz Angélica Ruiz. A continuación los dejo con mi compañera Branger Pinto. Hola, mi nombre es Granger Pinto. El punto a tratar es las perspectivas generales de las teorías de los rasgos de Einstein basadas en la biología. Tenemos que Einstein, psicólogo e investigador alemán, en su teoría de la personalidad de los rasgos, la fundamentó con bases biológicas, estudiando lo que es el sistema nervioso central, sus estructuras que tienen mucho que ver con la percepción y la transmisión de información, los neurotransmisores que tienen que ver con los comportamientos cerebrales y las hormonas que en alta o menor grado proporcionan datos sobre la personalidad. Siguió sus estudios estudiando lo que es temperamento, la genética conductual y la medición cerebral. El temperamento, hay experimentos que dicen, como el que tiene Janek Di Petri, donde en el claustro materno, si la madre está estresada, puede transmitirlo al niño, que una vez nacido, entre los 6 meses, puede verse reflejado en lo que es el sueño y la parte de la alimentación. También hizo estudios en la parte de la genética conductual con gemelos idénticos, del mismo óvulo, por supuesto, y con cargas genéticas iguales, que fueron separados y con el tiempo fueron nuevamente unidos y en el experimento se notó que estas personas compartían muchas características similares aún estando separados. Lo que se esperaba era una diferencia porque el ambiente estaba influyendo mucho en la separación de estas dos personas. Para determinar cambios de personalidad, y todos estos fundamentos le dieron su basamento para que él pudiese decir que la biología también tenía que ver no solamente en la psicología. Muchas gracias. Hola, me llamo Luisiani Jiménez y bueno, les voy a hablar sobre la biografía de Heinzen. Hans-Jürgen Heinzen nace en Berlín el 4 de marzo de 1916. Heinzen fue hijo único de padres que eran actores en ese tiempo en Alemania, tanto de obras como de películas. Durante su periodo de niñez, adolescencia, Heinzen, sus padres se divorcian y él fue criado por su abuela materna. Heinzen vivió todas las penurias que pudieron vivir los habitantes de Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial. A la edad de los 18 años, Heinzen abandona Alemania y se establece en Londres, en donde se logra matricular en la Universidad de Londres y se graduó de psicólogo en 1938. Por su parte, en el año 1955, Heinzen se convierte en profesor titular del Instituto de Psiquiatría en Londres. Heinzen fue un psicólogo reconocido de muy grandes éxitos, por el cual se convirtió en el creador del inventario de personalidades de Heinzen en el año 1959, en donde estudió a la personalidad en diversos rasgos o factores, ya sean genéticos o hereditables. Heinzen dejó muchas obras en el mundo. Dos de ellas fueron importantes. La primera es Las dimensiones de la personalidad en 1947 y el siguiente es El estudio científico de las personalidades en 1952. Lamentablemente, Heinzen fallece el 4 de septiembre en 1997 en Londres, dejando un gran legado en el estudio de la psicología, sobre todo en
las personalidades y los rasgos. Muchísimas gracias. Reproducible. En segundo lugar, o el segundo criterio, expone que el factor debe ser netamente hereditario y debe corresponder a un modelo genético ya establecido. Es decir, este factor elimina todo tipo de creencias, como por ejemplo religiosas o políticas, y solamente se corresponde o trabaja con un modelo genético. El tercer criterio expone que el factor debe de tener sentido en el marco de la teoría. Einstein empleó el método deductivo, que parte de una teoría y recopila datos que tengan lógicamente coherencia con esa teoría. Cuarto criterio y el último, para la existencia de un factor debe de tener relevancia social, es decir, debe demostrarse que los factores obtenidos por métodos matemáticos están en relación, no necesariamente causal, sino con variables relevantes socialmente, como por ejemplo drogadicción, propensión a lesiones involuntarias, rendimiento deportivo elevado, conductas psicóticas, delincuencia, etc. Muchas gracias por su atención y doy el pase a mi compañera. Ahora, ¿cómo Eysenck organiza la conducta? Mi nombre es Fredamar Méndez y estaré hablando sobre la jerarquía de la organización de la conducta según Eysenck. Eysenck afirma que la conducta está organizada según una jerarquía de 4 niveles. En el nivel inferior encontramos actos o condiciones específicos. Estos son conductas o pensamientos que pueden ser o no características de una persona. Por ejemplo, una persona está limpiando su habitación. Esto puede ser porque es ordenada y limpia o simplemente porque está cumpliendo la tarea que alguien más le asignó. En el segundo nivel encontramos actos o condiciones habituales, es decir, estas son reacciones que se repiten en condiciones similares. Por ejemplo, si esta persona suele limpiar su habitación completamente, esta conducta se convierte así en una reacción habitual, es decir, un hábito. Varias reacciones habituales relacionadas entre sí forman un rasgo. Este sería el tercer nivel de la conducta definida por Eysenck. Eysenck define los rasgos como características destacadas de la personalidad aparentemente permanentes. Por ejemplo, en este ejemplo que tomamos en la persona limpiando su habitación, podría tener un rasgo de perseverancia si suele limpiar cada rincón de su habitación y no abandona esta tarea hasta terminarla completamente. Por último, Eysenck se concentra en el cuarto nivel, que es el nivel de los tipos o superfactores. Un tipo está formado por varios rasgos interrelacionados. Por ejemplo, la perseverancia puede estar relacionado con la timidez, la inferioridad y la falta de equilibrio emocional, aparte de otros muchos rasgos que forman este tipo introvertido. Entonces, para finalizar, para concluir, una persona introvertida tiene un rasgo de perseverancia y de timidez. Esto porque sus actos habituales de siempre terminar sus tareas y ser perseverante en sus acciones lo pueden llevar a rechazar invitaciones y practicar sus aficiones solo, afectando así su capacidad de socializar. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Natalie Cortés y yo les voy a hablar sobre uno de los aspectos de la personalidad que describe Eysenck, que es la extroversión versus la introversión, ¿ok? Eysenck define dentro de la teoría que hay una diferencia entre las personas extrovertidas y las personas introvertidas, siendo las primeras las que están caracterizadas por tener un carácter impulsivo, pero también son bastante joviales. El optimismo también es una de las características y tienen bastante perspicacia. Por otro lado, tenemos a los introvertidos, que son un poco más discretos, son pasivos, poco sociables, meticulosos, reservados, algo serios, y también pueden ser más formales y contenidos. Esta explicación Eysenck la basa en una diferencia que hay a nivel genético, principalmente en la activación cortical, la activación dentro de la corteza cerebral. Es decir,
Eysenck, investigando, descubre que las personas extravertidas tienen un menor nivel de activación cortical. Esto significa que su umbral sensorial es mayor y por ende buscan estímulos más fuertes para mantener ese nivel óptimo de umbral sensorial. Por ejemplo, podría ser hacer paracaídas, hacer rapping en las cascadas, correr en velocidad en las autopistas. También, por su parte, con los introvertidos, comenta que hay un mayor nivel cortical y por eso el umbral sensorial es menor. Es decir, ellos lo que van a buscar siempre es tener actividades que no sobrepasen por mucho el umbral y que puedan o eviten esos estímulos que sobrepasen mucho el umbral para poder tener un nivel óptimo dentro de su activación cortical. Esto también quiere decir que los extravertidos tienen un mayor nivel de habituación a estímulos que los introvertidos, pues bien, el umbral está un poco más alto. Eysenck también basa este tema de la activación cortical en investigaciones con las relaciones sexuales y comenta que los extrovertidos, por estar buscando nuevas experiencias para tener un nivel óptimo, tendrán mayor probabilidad de tener más parejas sexuales y de experimentar un poco más que los introvertidos. Aspectos de la personalidad. Neuroticismo. ¿Qué es el neuroticismo? Ha sido contextualizado como una dimensión de experiencia emocional llamada afectividad negativa o tendencia a informar malestar subjetivo como ansiedad, tristeza, irritabilidad y efectos negativos relacionados. Se puede aportar que es un factor de personalidad relacionada por la emocionalidad negativa. Señales y síntomas de personas altamente neuróticas. Sensación permanente de tristeza, apatía y falta de interés por realizar actividades placenteras, problemas con sus relaciones personales debido a su baja tolerancia hacia los demás, alta sensibilidad y susceptibilidad. Se muestran irritables, agresivos y frustrados, emocionalmente inestables. ¿Qué significa ser alto o bajo en neuroticismo? La dimensión de la personalidad no es una cualidad o una característica, sino un rango que se extiende entre dos extremos. El punto en que se ubica dos determinantes, el extremo más alto del rango, se encuentra el neuroticismo propiamente, y en el otro extremo se encuentra el bajo neuroticismo. Está marcado o se conoce como estabilidad emocional. Las personas altas en neuroticismo tienen niveles altos de emocionalidad, es decir, son hipersensibles a los estímulos emocionales. Si el estímulo es fuerte, reaccionan mediante inestabilidad emocional, con un humor variable y comportamiento ansioso. Las personas con bajo neuroticismo son emocionalmente estables, tienen un comportamiento calmoso, bien ajustado a las situaciones y rara vez experimentan episodios de estrés prolongados. Buenos días, mi nombre es Angélica Ruiz y también estaré compartiendo un poco acerca de los aspectos de la personalidad basada en la psicosis o en el psicoticismo. Para comenzar, ¿qué es la psicosis? Pues es un trastorno de la personalidad establecida o permanente en la conducta maladaptada ante las expectativas de la sociedad. También se podría considerar que la psicosis o el psicoticismo es un estado conductual alterado, que se caracteriza por la agresividad, por la falta de empatía y por la frialdad ante el dolor ajeno. También es importante mencionar que las personas que padecen este trastorno son egoístas, son irresponsables y son personas considerables como peligrosas. También cuando se habla de la personalidad se puede observar que es uno de los temas más interesantes dentro de la psicología y los más básicos. Es por eso que nosotros como estudiantes de psicología
debemos ser unos expertos en la personalidad, ya que de ello depende de cómo una persona reacciona a diferentes situaciones o estímulos y cómo se comporta habitualmente para así diseñar un plan de terapias que más se ajuste al paciente. Ahora puede que nos surja la duda si la psicosis tiene cura. Pues la psicosis en algunos casos es curable y eso depende en gran manera si la psicosis tiene una causa externa. Por ejemplo, al eliminarse esa causa, el paciente puede superar la psicosis. Puede ocurrir que el afectado o el que posee esta afección mental se encuentre en situaciones por causa de las drogas, del alcohol o de alguna situación de mucho estrés para el paciente. Al eliminarse estos problemas, pues el paciente automáticamente volvería a una situación de normalidad.